Apple siempre estará a la cabeza en lo que a teléfonos y tabletas se refiere, pero ¿y si hay alguien que intenta adelantarle? Tesla ya no es solo una empresa automovilística. ¿Qué se puede esperar de un producto de alta tecnología? Con el lanzamiento de la Tesla Packard, Elon Musk lleva la marca a un terreno completamente nuevo, el mercado de las tabletas premium, pero no lo confundas con otro clon del iPad con un logotipo elegante. La Packard representa una audaz reinvención de lo que puede hacer una tableta. Se espera que compita con el iPad Pro y el Galaxy Tab S9 Ultra, pero ¿realmente lo es? Echemos un vistazo a todo lo que promete el Tesla Packard, desde su hardware futurista hasta su software inteligente, y veamos si realmente es el comienzo del próximo capítulo de la tecnología personal. OLED de doble capa de 13 pulgadas de Tesla, calidad superior por solo $279. Imagina sostener una tableta que no se limita a mostrar contenidos, sino que cuida activamente de tus ojos. Eso es exactamente lo que Tesla ha conseguido con la revolucionaria tecnología OLED de doble capa del Packard. A diferencia de cualquier cosa que hayas visto antes, esta pantalla de 13 pulgadas combina magistralmente dos capas OLED, trabajando en perfecta armonía para ofrecer una experiencia visual que es a la vez impresionante y sin esfuerzo para tu visión. La capa superior rebosa de colores vivos y realistas, mientras que la inferior mejora el contraste, ofreciendo los negros más profundos y los blancos más nítidos jamás vistos en un dispositivo portátil, con unos asombrosos 2000 nits de brillo y un 40% menos de reflejos que cualquier otro producto del mercado. Mantiene la nitidez incluso bajo la luz directa del sol. Compárala con el tándem OLED del iPad Pro M4 a 1600 nits o la AMOLED del Galaxy Tab S10 Ultra a 930 nits, que se convierten en espejos en cuanto sales a la calle. Pero aquí es donde se pone realmente al siguiente nivel. Esta pantalla no es solo brillante, es inteligente. Los sensores integrados analizan continuamente la iluminación ambiental e incluso detectan signos de fatiga ocular, ajustando dinámicamente los niveles de brillo y luz azul en tiempo real. Es como tener un oftalmólogo invisible que ajusta la pantalla para lograr la máxima comodidad. Por defecto, el texto es un 20% más grande para una mejor legibilidad y, con un solo toque, el modo de zoom superior lo amplía todo al instante. ¿Es esta la actualización que estabas esperando? Pon un 1 en los comentarios si es exactamente lo que necesitas, o un 2 si estás esperando algo aún mejor. Permanece atento, hay más por llegar. Tesla Packard, la tableta con inteligencia artificial más rápida de la historia. Tesla ha hecho algo increíble, reducir su vanguardista tecnología de supercomputación Dojo a una tableta que se puede sostener con una mano, con unos alucinantes 50 teraflops de potencia de procesamiento de inteligencia artificial. El Pipad no solo es rápido, sino revolucionario. Imagínatelo, editar las imágenes de tus vacaciones sin ningún retraso, realizar un seguimiento de tu salud en tiempo real mientras corres por la mañana o cambiar de una aplicación a otra a la velocidad del rayo. La unidad de procesamiento neuronal, NPU, del Pipad es 3 veces más rápida que cualquier cosa que Apple o Samsung hayan sacado al mercado, asegurando un rendimiento suave como la mantequilla sin importar lo que le eches. Los ingenieros de Tesla diseñaron esta NPU para descargar al procesador principal de todo el trabajo pesado. El resultado, las aplicaciones se ejecutan en menos de medio segundo y los vídeos 4K se reproducen a la perfección. Esta bestia potenciada por IA es un 40% más rápida que tanto el Snapdragon 8 Gen 2 del Galaxy Tab S9 más como el último chip M4 de Apple. Pero la velocidad no lo es todo. La NPU del Pipad aprende tus hábitos. Si siempre haces una llamada Zoom con tus nietos todos los martes a las 10 de la mañana, el Packard precarga la aplicación en segundo plano. Cuando pulsas Zoom, ya está lista, sin retrasos ni pantallas de carga, solo conexión instantánea. Con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento de base, ampliable hasta 2 TB con las tarjetas de memoria personalizadas de Tesla. Esta tableta no se limita a mantener el ritmo, sino que predice lo que necesitas antes incluso de que lo pienses. ¿Alguna vez has intentado realizar varias tareas a la vez en un iPad o Galaxy Tab y has visto cómo se ralentizaba o se bloqueaba? Ahora, imagina ejecutar Zoom, notas y YouTube al mismo tiempo, sin ningún retraso. ¿Qué tan fluido es? Pipad, la tableta que escucha, aprende y obedece al instante. Hoy en día, las tabletas inteligentes siguen teniendo ciertas limitaciones, como demasiados botones, menús confusos y un sinfín de ajustes, para los millones de adultos que padecen artritis.
temblores u otros problemas musculoesqueléticos. Estos dispositivos bien podrían venir con un cartel que dijera que no están diseñados para ti. El 38% de las personas mayores considera que los menús del iPadOS son desconcertantes, y casi un tercio con pérdida auditiva no puede distinguir las respuestas silenciosas de Siri. Ahora todo ha cambiado. Packard elimina las barreras físicas que han hecho de la tecnología un reto innecesario durante demasiado tiempo. Nada más encender el dispositivo, verás que los iconos son un 50% más grandes que los predeterminados para iPadOS, con un contraste que se mantiene visible incluso en condiciones de luz difíciles. Cada toque proporciona una respuesta áptica satisfactoria, confirmando tu selección sin conjeturas. Otro aspecto revolucionario es el sistema de asistente de voz de Packard. Funciona directamente con esa potente unidad de procesamiento neuronal de la que hablamos, lo que significa que funciona a la perfección incluso sin conexión a Internet. No se trata de una función dependiente de la nube que falla en cuanto se corta la conexión Wi-Fi. Está integrado en el núcleo del sistema operativo. El conjunto de micrófonos puede detectar comandos a una distancia de hasta 3 metros, lo que significa que ya no tendrás que gritarle al dispositivo ni levantarte de tu cómodo sillón. Y lo que es aún más impresionante, puedes personalizar el volumen de respuesta hasta 90 decibelios, lo suficientemente alto como para oírlo con claridad en un salón normal. Con Tesla OS 19, no tienes que recordar frases exactas como, oye Siri, programa un evento. En su lugar, puedes decir simplemente, recuérdame mi cita con el médico, y hará el trabajo. Incluso aprende tus hábitos. Si siempre revisas tu correo electrónico por la mañana, puedes leerlo automáticamente en voz alta con una simple orden, leer mis correos. ¿Necesitas hacer una llamada? Solo tienes que decir, llama a mi hija, y listo. ¿Estás esperando esta función? Déjanos un comentario. Tesla Split View, multitarea. A tu manera, vertical u horizontal. Seamos sinceros sobre la multitarea en las tabletas. Ha sido un lío frustrante durante demasiado tiempo. El gestor de escenarios de Apple confunde al 30% de los mayores con sus ventanas flotantes, mientras que el modo de pantalla dividida de Samsung está bloqueado en una vista horizontal, lo que resulta frustrante para cosas como leer o tomar notas. Ahora, Packard soluciona todo eso con una vista dividida dinámica que funciona tanto vertical como horizontalmente, de la forma que mejor se adapte a tus necesidades. Con un toque o un simple comando de voz como dividirlo, la pantalla de 13 pulgadas se divide limpiamente en dos secciones ajustables de 50x50 para un espacio de trabajo equitativo, o incluso de 70x30 si quieres un área de enfoque mayor mientras mantienes otra aplicación abierta. Si necesitas tomar notas mientras ves un video, ve en horizontal. Si necesitas leer un artículo mientras comparas otra página, ve en vertical. Es como sostener un libro abierto. A diferencia de otras tabletas, la unidad de procesamiento neural de Tesla garantiza cero lag, lo que significa transiciones suaves y capacidad de respuesta instantánea entre ambos lados de la pantalla. Incluso puedes arrastrar y soltar fotos, texto o enlaces sin esfuerzo de una aplicación a otra, igual que en un escritorio. Y lo mejor está aquí, es como tener dos tabletas en una. Ya estés chateando mientras navegas, tomando notas mientras lees o viendo vídeos mientras compras por internet, todo fluye sin esfuerzo porque tu tableta debe trabajar para ti, no al revés. iPad, ligero como un libro, potente como una estación de trabajo. Hablemos de algo que puede parecer sencillo pero que marca la diferencia, cómo se siente el Tesla Packard en las manos. Tesla iPad tiene un diseño perfecto con 650 gramos y solo 6 milímetros de grosor. Es decir, las mismas dimensiones que un libro de bolsillo grande. Esto te ayuda a deslizarlo en un bolso o meterlo bajo el brazo sin esfuerzo. A diferencia del más voluminoso Galaxy Tab S10 Ultra con 718 gramos o el iPad Pro de 13 pulgadas de sensación más endeble con 682 gramos, el iPad se asienta cómodamente entre la ligereza y la estabilidad sólida, lo que hace que sea fácil de sostener sin sentirse frágil. Tesla lo soluciona con una parte trasera nanotexturada que imita el tacto suave y adherente del papel, reduciendo el riesgo de deslizamiento en un 30% en comparación con las carcasas de aluminio estándar. Los bordes curvados se apoyan de forma natural en la palma de la mano y, para mayor comodidad, el pie de apoyo magnético incorporado se pliega para que puedas usarlo en el regazo con las manos libres. Con un tamaño similar al de un libro de 13 por 9 pulgadas, iPad es un dispositivo que se adapta perfectamente a tu vida diaria. Ya sea para leer en el sofá,
Enviar FaceTime a los nietos o meterlo en el bolso para salir por la tarde. Es una tecnología natural, no incómoda. ¿Es este tu peso y tamaño ideal para un dispositivo que puedas llevar cómodamente todo el día? Si no es así, por favor, danos tu número en los comentarios. ¿Por qué el PiePad es 10 veces más libre gracias al lápiz óptico? El enfoque de Chaslo respecto a la compatibilidad con lápices ópticos consiste en romper barreras y ofrecerte total libertad para crear, navegar e interactuar de formas que ninguna otra tableta te permite. El lápiz Chaslo Pencil 1, que se incluye con la PiePad por solo $49. Es un portento, se acopla magnéticamente al borde de la tableta y se carga en solo 20 minutos para 12 horas de uso. Pero lo que realmente lo distingue es su capacidad para interactuar con la pantalla OLED de doble capa de formas nunca vistas. Con un simple movimiento, puedes pasar páginas sin tocar la pantalla, lo que resulta perfecto para leer recetas o seguir instrucciones con las manos libres. Y para aquellos a los que les encanta dibujar o tomar notas, el lápiz puede incluso crear contornos holográficos en 3D que aparecen superpuestos en la pantalla, haciendo que tu trabajo cobre vida. A diferencia del restrictivo ecosistema de Apple, el enfoque de Chaslo respecto a los stylus es completamente abierto. Si ya tienes un Apple Pencil 2 o un Samsung S Pen, puedes usarlo sin problemas en el PiePad con ventajas añadidas, como hemos comentado en el video anterior. ¿Te acuerdas? Para las personas mayores, este nivel de flexibilidad es un cambio de juego. Los estudios demuestran que el 40% de las personas mayores experimentan problemas de motricidad fina, lo que dificulta el control preciso en pantallas táctiles estándar. El PiePad aborda este problema de frente con el modo Pencil Assist, que amplía las vistas previas de los trazos, reduciendo los errores y la frustración. Mientras tanto, los iPad de Apple siguen encerrados en su ecosistema, lo que obliga a los usuarios a gastarse al menos $129 en un único lápiz óptico, mientras que el S Pen de Samsung, aunque más barato, $59, carece de la versatilidad y las innovadoras funciones que aporta Chaslo. ¿Cuánto más fácil te resultaría escribir o dibujar? Compártelo con nosotros a continuación. Cámara hiperespectral de PiePad, redefinir la imagen móvil en la era de la inteligencia artificial. Con un sistema de cámara hiperespectral de triple objetivo, que incluye un sensor gran angular de 48 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y un innovador sensor de infrarrojos de 5 megapíxeles. PiePad va más allá de la fotografía ordinaria. Puedes capturar detalles asombrosos en cualquier condición de iluminación, incluso en la oscuridad total. La lente de infrarrojos detecta las firmas de calor, lo que significa que puede detectar a un visitante en el exterior por la noche, comprobar si sus nietos están sacando galletas a escondidas de la cocina o simplemente disfrutar de videollamadas nítidas sin importar la hora del día. Y con una cámara frontal ultra nítida de 20 megapíxeles, tus videollamadas siempre tendrán un aspecto profesional, tanto si estás charlando con la familia como acudiendo a una cita virtual con el médico. Pero la magia no acaba ahí. La unidad de procesamiento neural de Chaslo lleva la fotografía con poca luz a un nivel completamente nuevo, garantizando que cada toma sea nítida, incluso en condiciones de poca luz. El encuadre automático te mantiene perfectamente centrado durante las videollamadas, aunque te desplaces, mientras que la grabación de audio binaural garantiza que tu voz suene rica y natural. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más inteligentes. La cámara frontal funciona también como escáner de salud. Puede detectar cambios sutiles en el tono de la piel, enrojecimiento de los ojos o fatiga, avisándote de posibles problemas de salud antes incluso de que los notes tú mismo. Para las personas mayores, esta tecnología es más que una simple mejora. Es una solución real a las frustraciones cotidianas. Según AARP, el 30% de las personas mayores se pierden detalles importantes durante las llamadas debido a la mala iluminación o a un audio débil. Los iPads y Galaxy Tabs pueden tener cámaras decentes, pero carecen de visión infrarroja, seguimiento inteligente o detección de salud. El iPad cambia las reglas del juego. Se acabaron las dificultades para escanear documentos borrosos, entrecerrar los ojos ante pantallas oscuras o preocuparse por la seguridad del hogar por la noche. Si tuvieras ahora el PiePad en tus manos, ¿qué es lo primero para lo que lo usarías? El puente definitivo entre las aplicaciones de iOS y Android. Como Musk ha dicho, se elegirá un sistema operativo basado en Linux para desarrollar el Chaslo PiePad de 2025, y por lo que tenemos, este PiePad funcionará con Chaslo OS 10 en UF.
Muchos usuarios se muestran escépticos sobre cómo un sistema operativo basado en Linux, como Tesla OS X puede soportar aplicaciones creadas originalmente para iOS y Android. A diferencia de los típicos sistemas basados en Linux, que a menudo requieren emuladores lentos o capas de compatibilidad, Tesla OS X es un sistema operativo híbrido que incorpora tecnologías de vanguardia para garantizar una compatibilidad casi nativa con ambas plataformas. Esto significa que los usuarios pueden ejecutar sin problemas sus aplicaciones móviles favoritas sin los problemas comunes de rendimiento y funcionalidad que se ven en otros sistemas operativos alternativos. En concreto, Tesla OS X se basa en el kernel Linux 6.8, pero no está limitado por las restricciones tradicionales de Linux. Integra una capa única de traducción Neural Bridge EA, que le permite ejecutar aplicaciones Android e iOS de forma nativa. Este entorno de ejecución dual no se parece a nada que se haya visto antes. En lugar de depender de soluciones de terceros, Tesla OS X tiene un enfoque integrado diseñado para gestionar la ejecución de aplicaciones con una latencia mínima y la máxima eficiencia. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Para las aplicaciones Android, Tesla OS X consigue una compatibilidad perfecta gracias a la integración directa del motor de ejecución de Android. A diferencia de las alternativas convencionales basadas en Linux que requieren emuladores, Tesla OS X ejecuta directamente el bytecode de las aplicaciones Android. Como resultado, todas las aplicaciones Android disponibles en Google Play Store son totalmente compatibles y se ejecutan como lo harían en un dispositivo Android nativo. Además, Tesla OS X incluye compatibilidad total con Google Mobile Services, lo que garantiza que aplicaciones como Gmail, YouTube, Google Maps, Drive y Google Meet funcionen sin limitaciones. Aún mejor, la CPU optimizada y la unidad de procesamiento neural de Tesla mejoran el rendimiento de las aplicaciones, haciéndolas funcionar hasta un 32% más rápido que en las tabletas Android tradicionales. Los que usáis tabletas Android, ¿habéis experimentado alguna vez lag en vuestra tableta al abrir aplicaciones? ¿Qué sensación os produce? Queremos que nos lo contéis en los comentarios. Pero, ¿qué pasa con las aplicaciones de iOS? Ejecutar aplicaciones de iOS en un sistema que no sea Apple siempre ha sido un gran reto debido al ecosistema cerrado de Apple. Sin embargo, Tesla OS X supera esta limitación utilizando Neural Bridge EA, una capa de traducción avanzada basada en aprendizaje automático que traduce automáticamente el código Swift y Objective-C a un formato optimizado para Tesla OS. El resultado es un 96% de compatibilidad con aplicaciones iOS, lo que permite a los usuarios disfrutar de apps populares como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y Microsoft Office. Estas apps no solo funcionan a la perfección, sino que la velocidad de ejecución de las apps es un 18% más rápida que en un iPhone 16 Pro Max, gracias a la asignación optimizada de recursos de Tesla. Y como la capa Neural Bridge EA se actualiza continuamente, las futuras actualizaciones de iOS no alterarán la compatibilidad. ¿Cuántas veces has dudado en cambiar de dispositivo por miedo a que tus aplicaciones favoritas no funcionen correctamente? Compártelo con nosotros en los comentarios. Pues bien, con Tesla OS 19, esa preocupación pertenece al pasado. En lugar de depender de tiendas de aplicaciones externas, Tesla Pipad viene con su propio mercado. La Tesla App Store. Esta plataforma centralizada ofrece a los usuarios acceso a millones de aplicaciones compatibles con Android e iOS que han sido seleccionadas y optimizadas para Tesla OS X. El sistema convierte automáticamente las aplicaciones para garantizar que se ejecutan de forma óptima en el hardware de Tesla, eliminando la necesidad de carga lateral o la búsqueda de APK de terceros. La seguridad y las actualizaciones también se gestionan dentro de este ecosistema, con la optimización impulsada por IA de Tesla que mejora el rendimiento y la estabilidad. Esto es especialmente beneficioso para las personas mayores que no se sientan cómodas navegando por complejos métodos de carga lateral o mercados de terceros. La Tesla App Store lo hace sencillo, ya que solo tienes que escribir y buscar en el cuadro de búsqueda de la pantalla de apertura, luego descargar y disfrutar. Una de las mayores preocupaciones al cambiar de dispositivo es la migración de datos. Muchos usuarios dudan en cambiar de iOS a Android o viceversa porque temen perder contactos, mensajes, fotos o datos de aplicaciones. Tesla ha resuelto este problema con Tesla Easy Transfer, una herramienta de migración basada en IA que garantiza una transición sin fricciones tanto desde iPhones como desde dispositivos Android, en tan solo entre 5 y 7 minutos.
Los usuarios pueden migrar todo su ecosistema digital con un sencillo proceso de un solo toque. Para los usuarios de iPhone y iPad, la transición a Tesla iPad no supone ningún esfuerzo. Al conectar el dispositivo mediante Wi-Fi Direct o un cable USB-C a Lightning, Tesla Easy Transfer detecta y copia automáticamente contactos, mensajes, fotos, vídeos y datos de aplicaciones. Las aplicaciones iOS se descargan sin problemas desde la Tesla App Store, eliminando la necesidad de reinstalación manual. Aún mejor, Tesla OS TASNUAD admite la autenticación de ID de Apple, lo que permite a los usuarios sincronizar archivos de iCloud, Apple Music y Apple TV Plus como lo harían en un dispositivo Apple. Esto significa que los usuarios de Apple no tienen que preocuparse por perder el acceso a su ecosistema. Tesla OS TASNUAD garantiza que todo permanezca conectado. Para los usuarios de Android, cambiar a Tesla iPad es igual de sencillo. Basta con conectar el antiguo dispositivo Android a través de USB-C o Wi-Fi Direct, y Tesla Easy Transfer se encargará de todo. Los datos de la cuenta de Google, contactos, mensajes, historial de llamadas, fotos, vídeos y aplicaciones instaladas se transfieren en cuestión de minutos. No hay necesidad de reinstalar aplicaciones, ya que Tesla OS TASNUAD es compatible de forma nativa con todas las aplicaciones de Android. Además, el sistema se sincroniza con Google Drive y Google Fotos, garantizando que los usuarios conservan el acceso a todos los archivos y medios anteriores. ¿Alguna vez ha pospuesto la actualización de su dispositivo solo porque el proceso de transferencia parecía demasiado complicado? Con Tesla iPad, ya no tendrá que preocuparse por eso. Con Tesla OS 19, la Tesla iPad ofrece una experiencia fluida que reúne lo mejor de Android y iOS en un solo dispositivo. Tanto si eres un usuario de Apple que quiere una alternativa más asequible sin perder el acceso a las aplicaciones conocidas, como si eres un usuario de Android que busca una tableta que funcione más rápido y de forma más eficiente, Tesla iPad te cubre las espaldas. ¿Qué te parece? Tecnología de autocuración de iPad. La durabilidad es siempre una preocupación cuando se utiliza un dispositivo tecnológico. Las pantallas agrietadas y las reparaciones costosas son demasiado comunes, y costarán a los estadounidenses la asombrosa cifra de $3.400 millones en 2024. Pero, ¿y si esas reparaciones ya no fueran necesarias? ¿Y si tu tableta pudiera curarse a sí misma? Eso es exactamente lo que puede hacer el iPad. Gracias a su pantalla de nanopolímero autorreparable, es 3 veces más duradera que cualquier tableta insignia del mercado actual. El enfoque de Tesla sobre la durabilidad no se parece a nada que hayamos visto antes. La pantalla de la iPad está recubierta con un revolucionario material polimérico inspirado en la investigación de Tesla en el sector de la automoción sobre recubrimientos resistentes a los arañazos. Este nanorrevestimiento puede autorreparar pequeños arañazos en solo 15 o 30 segundos a temperatura ambiente, alrededor de 22 grados Celsius. Para arañazos más profundos, la aplicación de calor, ya sea mediante el uso normal del dispositivo o calor externo, acelera el proceso de curación, restaurando completamente la pantalla en un plazo de 4 a 6 horas a temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius. Esto elimina la necesidad de protectores de pantalla, que suelen costar entre $50 y $100, y reduce significativamente los gastos de reparación de la tableta cada año, comparada con otras tabletas líderes. La iPad sigue destacando. Las pruebas de laboratorio muestran que su pantalla es 3 veces más duradera que la Gorilla Glass Victus 2 que se encuentra en la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Imagine que se le cae la tableta desde la altura de los hombros y ve cómo rebota. Literalmente, el iPad no es solo resistente, es 3 veces más resistente que cualquier otro tablet convencional, mientras que Gorilla Glass Victus 2 se rompe con menos de 100 newtons de fuerza. iPad soporta la asombrosa cifra de 300 newtons, haciendo que las pantallas agrietadas sean cosa del pasado. Incluso si cae desde 1,8 metros, la pantalla permanece intacta, algo que el iPad Pro M2, que solo aguanta caídas desde 1,2 metros, no puede igualar. El núcleo de esta durabilidad es una avanzada estructura de polímero elástico, que proporciona un 250% más de resistencia a las grietas que el iPad 2025. Eso significa menos momentos de infarto y más confianza en el uso diario. Tesla lo hace aún más dulce. Los primeros compradores obtienen hasta un 50% de descuento en accesorios Tesla, incluidos el cargador inalámbrico y el banco de energía solar. Si tienes un vehículo Tesla, estás de suerte. iPad desbloquea mejoras exclusivas de integración en el vehículo.
desde acceso remoto mejorado hasta funciones de inteligencia artificial personalizadas. Ventajas que normalmente te costarían entre $500 y $700, pero Tesla las incluye gratis. Hablemos ahora del verdadero punto de inflexión, el modo autorreparable. En lugar de tener que desembolsar más de $300 para cambiar la pantalla como en otras tabletas insignia, Pipad te permite restaurar pequeños daños mediante calor o exposición a rayos UV, reduciendo los costes de reparación a solo $50. Y no se trata solo de accidentes cotidianos. Esta tableta cumple los estándares de durabilidad de grado militar MLSTD 810H, lo que significa que puede sobrevivir a golpes extremos, vibraciones y las condiciones más duras. Así que aquí va una pregunta para ti: ¿cuánto te has gastado en reparaciones de pantalla a lo largo de los años? Deja una cifra en los comentarios, porque con Pipad, esos gastos podrían convertirse en cosa del pasado. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para estar al día de las últimas noticias y reseñas sobre Pipad. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo video.